Qatar 2022 arrancó un día antes. ¿Ustedes saben por qué se adelantó un día el comienzo del Mundial de Qatar? Ya que se trata del último Mundial y estuvieron a punto de colgarla, y no del ángulo, lo utilizaremos de disparador para contar una historia breve relacionada con la inauguración de los Mundiales. Pues bien, originalmente, la cita catarí iba a arrancar el lunes 21 de noviembre de aquel año 2022, pero se percataron apenas a un poco más de 3 meses del comienzo de un detalle organizativo que aparentemente se pasó por alto o, en todo caso, decidieron respetar una tradición al respecto. Históricamente, aunque esto no es estrictamente así y te lo vamos a explicar durante los próximos minutos, históricamente decíamos, el partido inaugural de los mundiales estaba reservado para que sea protagonizado por el campeón vigente, es decir, por el ganador de la última Copa del Mundo. Ya veremos que ese históricamente se redujo a 8 mundiales, los comprendidos entre Alemania 74 y Japón-Corea del Sur 2002. A partir de Alemania 2006 pasó a ser el anfitrión, el protagonista de la inauguración. Razones varias, tanto de índole deportivo como comerciales y de marketing. El partido inaugural, protagonizado por el campeón defensor, no reunía las condiciones que ofrece, incluso desde lo simbólico, el hecho de que el protagonista sea el local. Tomemos un mundial específico como ejemplo. Tomemos Argentina 78. Enclavado en un país de arraigada y dilatada pasión futbolera, al partido inaugural lo protagonizaron el último campeón, Alemania, frente a Polonia, que de hecho había sido gran protagonista y animador del mundial anterior y era potencia por ese entonces, habiendo alcanzado las semifinales. En el Mundial 74 pierde en semis con Alemania y luego vence a Brasil en el partido por el tercer puesto y accede al podio. Si bien se sabe que los estadios están vendidos casi en su totalidad desde mucho antes del comienzo de la cita mundialista, esto sucede con mayor porcentaje de veracidad mucho más acá en el tiempo. Cuando decimos estadios vendidos, hacemos referencia clara a la venta de localidades y al conocido sold out. Entonces, el interés de la Alemania-Polonia inaugural del 78 no fue el mismo que hubiera generado el partido entre Argentina y Hungría tras la ceremonia de apertura. Con todo el público en ebullición, con todos los medios con el foco puesto allí y con el resto del planeta expectante de lo que puede ofrecer el anfitrión de turno. En algo que hubiera sido inadmisible en la era moderna y por cuestiones vinculadas a los horarios considerados centrales en cuanto a la televisación mayoritaria a nivel global, el partido inaugural de Qatar 22 hubiese sido entre Países Bajos y Senegal. Luego, más tarde y en el mismo día, se jugaría el partido del local tras la ceremonia inaugural en horario central de la televisión a nivel mundial. Es decir, que al momento de celebrarse la apertura oficial del campeonato, ya se habrían jugado 2 partidos. El otro hubiera sido el de Inglaterra e Irán. Por esa razón, a menos de 100 días del comienzo previsto, se decidió adelantar un día el inicio, colocar el domingo 20 en grilla televisiva solamente la ceremonia de apertura, seguida del partido de Qatar y Ecuador, y el lunes 21 los otros 3 cotejos previstos, con el de Países Bajos y Senegal, en el horario central original que iba a tener el local. Como podrán observar, otra particularidad que traía aparejada esta inédita situación era que en el primer día se jugaban 4 partidos. Ya fue dicho, tras los 2 primeros estaba la inauguración oficial y Qatar-Ecuador, y luego un partido más, el de Estados Unidos contra Gales. Es decir, que también se rompía una ley no escrita que daba cuenta, desde lo usual, de que la primera jornada se reservaba exclusivamente para la ceremonia y el partido inaugural. Lo sabemos, de movida surgen 2 preguntas subsidiarias tras toda esta explicación. Estamos en condiciones de responder solo una de ellas y además fue algo que prometimos al comienzo. Explicar ese falso uso de la palabra históricamente y contar cómo era todo
antes de Alemania 74 en cuanto a los partidos inaugurales. Pues bien, en Brasil 50, Inglaterra 66 y México 70, la apertura estuvo a cargo del local. Sí, escucharon bien, hubo un antes en el cual el local abrió el telón, como volvió a ser desde 2006 en adelante. ¿Qué pasó antes de eso y entre el 50 y el 66? ¿Y por qué decimos qué pasó en lugar de preguntarnos cómo era? Porque quedaba a criterio de quien organizaba y no había directivas que establecieran un determinado protocolo. Tampoco estaba arraigada ni desarrollada la faz televisiva, condicionante del concepto de partido inaugural único, con toda la atención puesta en él. Así, en el primer mundial, aquel organizado por Uruguay en 1930, la apertura fue con 2 partidos simultáneos y ninguno de ellos fue protagonizado por el local. En 1934 se jugó con un sistema de eliminación directa. Fueron 16 participantes y la jornada inaugural ya eran los octavos de final. Se jugaron en simultáneo los 8 partidos, todas las selecciones debutaron al mismo tiempo y los perdedores se despidieron tras un solo partido. En 1938 hubo por primera vez un partido inaugural único que recibió toda la atención en exclusiva. Sin embargo, a ese partido no lo protagonizaron ni el organizador Francia ni el campeón vigente Italia, sino que lo animaron Alemania y Suiza. Tras el parate que significó la Segunda Guerra Mundial, la cita ecuménica se ausentó 12 años y regresó con Brasil 50, al que ya hicimos referencia y que marcó la primera ocasión del local en la apertura con partido único. En el 54 y en el 62, al Mundial lo abrieron 4 partidos en simultáneo. En Suiza 54, uno de esos 4 partidos lo animó Uruguay, campeón vigente, y en Chile 62, entre esos 4 partidos estuvieron el del local y el del último campeón, que era Brasil. En el medio de ambos, en Suecia 58, abrió el telón por segunda vez el local en solitario, pero además se jugaron otros 7 partidos en la primera jornada, aunque posteriormente en cuanto al horario, uno de los cuales fue el del campeón vigente Alemania. Como verán, no hubo una regla o al menos una idea específica al respecto durante varios torneos. La segunda pregunta a la que hacíamos referencia y para la cual no hay respuesta es quién hubiera protagonizado el partido inaugural en 2002, que fue la última vez de aquella tradición, entre comillas, de que sea el campeón defensor. Recordemos, organización compartida entre Corea del Sur y Japón y apertura de Francia, último campeón. Y para finalizar, sabido es que el próximo Mundial 2026 dejará otra marca inédita, puesto que será organizado por primera vez por 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. En este caso, la FIFA se expidió en febrero de este año y será México el encargado del puntapié inicial en el ya mítico Estadio Azteca, que marcará a su vez el récord de ser el escenario del primer partido de un Mundial por tercera vez en la historia. Suscríbete y haz clic en la campanita para formar parte de nuestra comunidad.